Ya comienza Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Género. En el día de ayer se conmemoró el Día de las y los Trabajadores de Televisión, por eso en el día de hoy tenemos dos invitadas justamente de la Casa de Medios Universitarios que nos van a estar comentando un poco cómo trabajan en sus espacios y cómo se vienen desarrollando sobre todo las mujeres, el avance de las mujeres en este sector. Para eso nos acompaña Lucía Velázquez, es locutora y conductora en Radio Universidad. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Hola, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Y también nos acompaña Silvia Marcet. Ella es de Comunicación Institucional de la Facultad de Ingeniería y también conductora de Ingeniería en Movimiento acá en esta casa también en Sama, así que bienvenida. Bueno, hola, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ayer justamente se conmemoraba este día, las dos son de la casa, se desarrollan en varios ámbitos de la universidad justamente. Cuéntenme un poco cómo lo viven a esto y sobre todo las dos tienen una amplia trayectoria. ¿Sí han visto algún cambio desde que comenzaron hasta el día de hoy? Bueno, para hablar de una visión general acerca de los medios, a mí me da una impresión. Siento que estamos en una adaptación constante en el mundo porque estamos adaptándonos continuamente de una manera muy rápida a nuevas pantallas, nuevas plataformas, nuevos actores, nuevas maneras de comunicar y también a nuevas tecnologías, por supuesto. Esto es con un dinamismo que es realmente apabullante y en eso tenemos muchas ventajas y desventajas también. Algunas de las ventajas tienen que ver con el logro de instituir normativas, costumbres que tengan que ver con el respeto, con ir dejando atrás un poco las diferencias entre minorías de género, el respeto a las violencias que siempre hemos querido combatir en los medios, la violencia simbólica, pero bueno, también al surgir tantos nuevos lugares de comunicación, al hibridarse tanto las voces, siento que bueno, hay que ocupar esos espacios, hay que hacerlo con responsabilidad y no bajar la guardia. Esa es la sensación que tengo en general, por darte una visión de un panorama, yo diría global. Bien. ¿Lucía? Yo adhiero a todo lo que dijo Silvia. Pero sí, pensaba acerca de esto, de que si se había cambiado o no, si se había modificado. Creo que hay mucho camino por recorrer todavía en los medios de comunicación, pero sí, yo creo que hay cambios, hay más lugar para la mujer que está empezando, que está iniciando, pero también hay otro trato en los medios de comunicación y eso nosotros lo celebramos. Pensaba en los cuerpos. Como hace años atrás se buscaba la perfección, se buscaban las medidas perfectas para que, bueno, haya cierto estilismo en la televisión. Y hoy no es tan así, digo, con la irrupción de los nuevos medios de comunicación o las nuevas formas de comunicar, como decía Silvia, el streaming y los videos, los reels que vemos constantemente, bueno, ya tienen otra forma de comunicar, van directamente al contenido. ¿Qué es lo que desean comunicar? Y se habla también, porque hay un metalenguaje o una metacomunicación, porque se piensa también en esto. Yo creo que está bueno que hayan estos espacios para dialogar de esto, pero digo, ya no se le presta tanto atención a los cuerpos, sobre todo en las mujeres, y sí al mensaje. Bien, al contenido, que es lo que debería importar. Sí, tal cual. Cuando hablaba Lucía, me acordaba de cuando empecé a estudiar yo comunicación, por ejemplo, y estaba en otra provincia que no es San Juan, en Córdoba, y el tema de las tonadas era fuerte allí. Nosotros muy formateados con la tonada de Buenos Aires, ¿no? Y ahora vemos personas de distintas provincias, gracias a la irrupción de estas nuevas tecnologías, pero también
frente a esa centralidad que adquiere el contenido, sí, la verdad es que me puse a pensar en que no solo son los cuerpos, también las edades, las nacionalidades, las idiosincrasias. Las regionalidades. Sí. Bien, y preguntarles ahora un poco más ya en lo personal, ¿cómo comenzaron y cómo se dieron cuenta que esto era lo suyo, digamos? Bueno, la verdad es que aquí en esta casa y justamente en este programa yo tuve la idea de que también podía sumarme a la televisión, a ofrecer un producto de comunicación institucional, de comunicación de la ciencia, que es algo que siempre me atrajo mucho dentro del ámbito de la comunicación institucional, pero un día viniendo como invitada a justamente este programa, pensé que, bueno, al observar a la conductora, que yo también podía armar un proyecto así y la verdad es que, bueno, estoy muy orgullosa y muy feliz. Bien, ya nos vas a contar un poquito también en profundidad y de lo que se viene trabajando, por supuesto, desde ingeniería. Bueno. Lucía, ¿vos? Ciertamente, bueno, yo no soy tanto de la tele, sí de la radio. La tele se metió con la radio, bueno, y viceversa, ¿no? Se fusionaron ambos. Ahora hay un streaming ahí. Claro, sí, bueno, hace un ratito nada más, fuera del aire, claro, les decía a ustedes, yo no me asumo todavía como trabajadora de televisión, pero bueno, sí, es así, hay que asumirse. Y sí, tenemos una responsabilidad frente al micrófono, frente a la pantalla, y esto lo sabemos bien los trabajadores de los medios de comunicación. Y hacia eso vamos. Me encanta lo que hago. Yo creo que todas acá pensamos lo mismo y sentimos eso. Ahora sigo con una búsqueda constante. Y en esto le he sumado la sociología a mi vida, así que bueno, vamos por ahí también. Mira, bastante interesante ahí para cruzar las dos cosas. Totalmente. Y bueno, preguntarte ahora, justamente, Lucía ya nos va a contar ahí de su programa en la radio, de todo lo que se habla ahí. Contanos un poco vos, Ingeniería en Movimiento. Bueno, la verdad es que la Facultad de Ingeniería para mí siempre fue un lugar que no tenía techo en cuanto a todo lo que se podía comunicar. Especialmente en el ámbito científico, académico, la cantidad de actividades que hacen los profesores, que hacen los estudiantes. La verdad es que es un mundo apasionante y siempre nos excede la cantidad de actividades que se dan, que existen, respecto a la posibilidad de comunicarlo, más allá de que se hayan multiplicado las plataformas. Porque somos pocos las personas con dedicación a la comunicación en general en las facultades. Esto está cambiando, por suerte este es otro cambio que debemos agradecer, pero la necesidad de comunicar es creciente, eso no para nunca. Y lo que sí fui sintiendo, esta necesidad profunda de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, sobre todo de San Juan, de conocer. Esto lo advertimos a través de las diversas facultades abiertas, que es una instancia en que los estudiantes de secundaria vienen a la facultad y conocen la oferta educativa. Vimos el interés tan grande que había en los chicos y en los propios docentes, y bueno, vimos que había muchísimo más por mostrar, pero no solo desde la palabra, sino también realmente poder hacer visible esa actividad en acción, esa actividad en los laboratorios, en los hospitales, en las rutas, bueno, en todos los lugares de nuestra vida cotidiana. Así que bueno, empezamos con un proyecto de extensión. Y bueno, estamos transitando ya este mes de agosto, empezamos del comienzo de este año. Bien, perfecto. Lucía, ¿vos? Bueno, en cuanto a lo que hago, es un magazine, es el magazine de la mañana, va de 9 a 12, donde sumamos, bueno, mucha información local, nacional, internacional, cultural, deporte, tenemos, pero mucha información universitaria, sobre todo mucha información universitaria. Y lo que tratamos de hacer, claro, como se nos sumó el lenguaje televisivo ahora, es, bueno, mostrar imagen. Claro. No solamente es todo lo auditivo, sino que, bueno, las imágenes las vamos sumando. Bien, bastante interesante y también un poco eso, la ventana, si se quiere, de la universidad a la comunidad, a todos estos espacios de comunicación, tanto en la radio streaming como también en televisión. Sí, desde Radio Universidad también nos invitan, nos dan un espacio a la Facultad de Ingeniería, así que bueno, estamos la verdad que sumando cada vez más, porque es mucho lo que hay que mostrar y lo hermoso es que los investigadores, los protagonistas, los chicos se suman con todo el entusiasmo, así que es muy lindo. Y agradecemos eso también, esa predisposición que tienen para cuando nosotros les preguntamos, ¿podemos hacer una nota? Sí, con todo gusto. Entonces, eso se agradece y se valora. Bueno, vamos a seguir profundizando, por supuesto, en algunas de estas temáticas, pero ahora nos vamos a un breve corte, quédense ahí que luego volvemos con el segundo bloque de Espacio Género.
¿Por qué nuestra galaxia se llama Vía Láctea? Nuestra galaxia se llama Vía Láctea debido a la franja luminosa que podemos observar en el cielo nocturno y que lo atraviesa. Esta ya fue observada por las antiguas civilizaciones y fueron los griegos los que les dieron ese nombre, Vía Láctea, que significa camino de leche. Lo que podemos observar en el cielo, esa franja luminosa, tiene que ver con la estructura misma de nuestra galaxia. Nuestra galaxia está formada por una región central abultada donde se encuentra un agujero negro y un plano, un disco, que está formado por una barra del cual se desprenden brazos espirales, además de un halo tenue que la envuelve. El sistema solar está ubicado en el brazo espiral llamado Orión, y desde la posición en la que nos ubicamos podemos ver en perspectiva el disco de la galaxia proyectado en el cielo. Y eso es lo que podemos observar durante la noche, que es conocido como la Vía Láctea. Hola, soy Candela Fuentes, estudiante de Geofísica, y ahora estamos en el Parque Geofísico, donde realizamos distintas prácticas en las materias de la carrera. En cada práctica aprendemos a usar los equipos geofísicos correspondientes y cómo se realizan los distintos métodos. En este caso, estamos utilizando un georradar para identificar anomalías en el terreno. Además, realizamos distintos viajes de campo en los que aprendemos a utilizar los distintos métodos geofísicos para recolectar datos y luego procesarlos. Estos recursos son muy importantes en nuestro desarrollo académico porque aprendemos a aplicar en la práctica las cosas que vemos en la teoría y aprendemos distintas características del suelo. A mí personalmente me gustaría trabajar en el sector energético. Siento que dedicarme a la prospección geofísica en alguna de las distintas empresas de este sector me llevaría a conocer lugares, más de nuestra geografía y tener experiencias de vida muy gratificantes. Yo conocí un mundo nuevo en Exactas y te invito a que lo descubras vos también. Las vacunas son compuestos biológicos producidos a través de microorganismos vivos atenuados, que en contacto con el cuerpo humano producen una respuesta inmunitaria. Si hoy en día todos nosotros cumplimos con el calendario actual de vacunación, en un futuro nos veremos libres de circulación de algunas enfermedades. Seguimos viendo Espacio Género. Continuamos con esta edición de Espacio Género ya en el segundo bloque. Y algo decía Lucía ahí en el primero, me interesaría hablar un poco ahora. Primero, brevemente, ¿qué desafíos creen que tenemos institucionalmente? Un poco también, ya lo hemos venido hablando con esto de las exigencias, que son mayores muchas veces, más allá de que hoy se ven diferentes cuerpos, diferentes formas de comunicar, pero las exigencias siguen estando. ¿Qué piensan un poco de eso en el ámbito universitario, mayormente, que tiene algunas diferencias con los medios de la provincia? Sí, siguen estando las exigencias, pero también siguen estando esos rollos mentales que tenemos nosotras. Algo hablábamos con Silvia en otro momento y en otro lugar, pero es cierto, si bien, bueno, el debate puertas afuera está y creo que hay una sociedad que lo viene aceptando, pero nosotras todavía como que no nos aceptamos o nos cuesta aceptarnos. Tenemos que hacer todo ese trabajo. Digo, de qué vestir, cómo vestir, qué hacer, qué decir, qué sentir también, ¿no? Sí. Bueno, y delante de cámara es también eso, bueno, cuidar la postura, hablar bonito, sonreír, ¿no? Sí, sí. Cuestiones que ya vienen internalizadas en nosotras, que en algún momento hemos deconstruido, pero bueno, están ahí. Sí, siguen estando. Sí. Tal cual, adhiero a lo que dice Lucía y además agrego que yo creo que nos enfrentamos a dos desafíos bastante diferentes. Por un lado, uno que tenemos muy claro, por lo menos en la Facultad de Ingeniería, que es estar más presentes en la agenda diaria de los sanjuaninos, porque la verdad es que hacemos cosas, somos parte de la vida de todas las distintas comunidades que integran esta población, y eso mucha gente todavía no lo conoce o no, por lo menos en su totalidad. Eso por un lado. Por otro lado, tal vez ocupar este lugar de universidad, de un lugar donde ocurren todas las voces, donde todo es posible,
por fuera un poco de esta lógica comercial que nos proponen, o del algoritmo, Sí. o del clic que nos proponen los medios, que es lo que a veces desgasta un poco, ¿no es cierto? Nos quita la energía sin dejarnos un contenido más nutritivo. Y bueno, en ese sentido, ahí comparto lo que decía Lucía, está el papel de la universidad presente para salir de esa lógica, tal vez de lo sensacionalista, porque seguimos viendo en medios comerciales bastante presencia todavía de lugares comunes, de objetualización de ciertas minorías. Eso sigue estando presente, más allá de todos los avances que hemos logrado. Sí, utilizar ahí un poco las herramientas del algoritmo que nos brindan las redes, sobre todo, como herramientas justamente, y no estar detrás de ellas. Creo que ese puede ser uno de los desafíos, porque bueno, si no estamos corriendo atrás de algo que nunca vamos a llegar y que no nos va a permitir un poco esto que decía Lucía, enfocarnos más en el contenido y menos en cómo estás vestido o cómo lo estás diciendo, sino lo importante de ese contenido que transmitimos, en este caso a la comunidad sanjuanina. Claro, sí. Sí, estaba viendo también las imágenes que tenemos aquí cerca y son de personas, bueno, comunes, digo, profesionales también otras, que se desempeñan en diferentes áreas y que son creadores de contenidos, porque así se asumen, ¿no? Creadores de contenido. Sí. Y tienen una presencia en redes sociales y cuentan lo que quieren contar. Y todos nosotros lo vemos, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero nosotros también tomamos eso para ir por otro lado, para profundizar por otro lado. Creo que esa es la posibilidad que brindan los medios universitarios, digo, para abordar estos temas de manera más profunda, de manera más seria, con profesionales de la universidad. Bien, y ahí justamente algo que mencionabas ahí, la responsabilidad que se tiene justamente al estar frente a un micrófono, frente a una cámara, o ambas, en algunos casos, de qué comunicamos, cómo lo comunicamos, también por esto de que la universidad se debe a la comunidad sanjuanina y qué decimos de lo que ocurre dentro de la universidad, pero también, bueno, de lo que ocurre por fuera. En una semana de paro, por ejemplo, cómo comunicamos, bueno, por qué los trabajadores y las trabajadoras estamos de paro, por qué no estamos cumpliendo nuestras funciones. Digo, ¿cuál es esa responsabilidad que ustedes sienten cuando tienen un micrófono o una cámara enfrente y tienen que decir algo? Claro, recordar que estamos en una época de pleno deepfake, de fake news, y que algunas consignas que estaban muy fuertes hace poquitos años atrás, como que no están en el centro del escenario, pero por suerte sí los comunicadores, sobre todo los jóvenes, no se han olvidado de cumplir ciertas cuestiones que tienen que ver con la ética en la comunicación. Más allá de la Defensoría del Público, más allá de las leyes de protección que son nacionales y supranacionales, ha quedado por suerte ya como un aprendizaje, yo creo, bastante anclado. Y desde allí, por ejemplo, como comunicadores, lo primero es indagar la mayor pluralidad de voces, ser serios en recoger el dato y, por supuesto, dentro de los medios institucionales de la universidad, bueno, indagar en las causas profundas de cada una de estas actividades y no guiarse por consignas, porque consignas, quiero decir, ideas pueden tener todos, pero bueno, averiguar con mucha más profundidad es algo que podemos hacer. Bien. Y no caer en las narrativas que ya venimos escuchando, que son maliciosas también. Sí. En cuanto a esta semana de paro, sí, nosotros vamos a las fuentes, consultamos a los secretarios generales de los diferentes gremios universitarios docentes para saber, bueno, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Hay una desactualización tanto en el presupuesto como en el salario de los docentes. Están cobrando por mucho menos de la canasta básica alimentaria. Entonces, eso es lamentable. Y eso hay que ponerlo así y nosotros lo exponemos así. Digo esto para tomar dimensiones del por qué se realiza esta semana de paro. Y lo otro que es lo que estamos diciendo es que, claro, es sin asistencia a los lugares de trabajo, porque esta es la modalidad que han determinado, pero los docentes están muy preocupados y angustiados por la situación de que no les alcanza su sueldo, sí, pero también muy preocupados porque si ellos no dan clase de alguna u otra manera, porque muchos docentes lo están haciendo de manera virtual, digo, si no hacen así, se atrasan en los contenidos, sí, sus estudiantes se atrasan en sus contenidos. Y esta situación también la saben y también les preocupa.
Sí, también cómo se vincula ahí eso, justamente los intereses legítimos totalmente de las y los trabajadores con los movimientos estudiantiles, con los estudiantes que, bueno, también necesitan de las clases, cómo se contraponen eso, y no hay una respuesta desde el Estado, en este caso el responsable justamente de los sueldos y el presupuesto universitario. Por supuesto, desde la última autoevaluación institucional nos hemos dado cuenta que en la Universidad Nacional de San Juan tenemos un 80% de estudiantes que son trabajadores, y a partir de allí la responsabilidad es muy grande de parte de los docentes, de parte de toda la institución. De hecho, se han hecho diferentes normativas para tomar en cuenta a ese estudiante trabajador, a ese estudiante que tiene personas a cargo y otras circunstancias. Y bueno, justamente para poder llevar adelante estas dos tareas que son estudiar y cuidar de personas o trabajar. Entonces, bueno, en este contexto es difícil comunicar y es muy importante mostrar cómo vivimos desde adentro y la importancia de lo que hacemos realmente en las aulas y en los laboratorios y en la calle. Que las medidas de fuerza no son caprichosas, no son arbitrarias, porque bueno, también hay esa creencia rondando por ahí. Entonces, bueno, por eso, la necesidad de comunicar y comunicar de esta manera, qué es lo que pasa, qué es lo que les está sucediendo y por qué estas medidas de fuerza. Bien, fundamental también justamente para dar voz, justamente vos decías, bueno, hablamos con los secretarios de los diferentes gremios, darles voz para un poco romper con estas lógicas de lo que se cree que hacen o pasa con las y los docentes, con las y los no docentes que también han estado de paro el día lunes. También, pilar fundamental de la universidad, digo, no funciona nada si no se abren las aulas a través de los no docentes, entonces como también es un clima de época también un poco estos paros vinculados. Y también justamente vos traías esto, las y los estudiantes trabajadores y con personas a cargo, que también los números muestran que son mayoritariamente mujeres. Sí. Entonces también cómo contraponemos eso a darles educación de calidad, pero por supuesto teniendo en cuenta las medidas que hay que tomar por sueldos muy bajos y un presupuesto que tampoco llega para fin de año también en nuestra universidad y en todas las del país. Claro, exactamente. Y insisto con la pluralidad de voces y el chequeo y el doble chequeo de los datos, porque en esta época que vos mencionaste, existe en el aire, existe en la sociedad esta creencia de que no se hace lo suficiente, no se investiga lo que hace falta a la sociedad, de que es mucho más lo que se podría hacer y de que es mucho lo que se está reclamando para un estado de situación que es crítico para todos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nuestra tarea, yo creo, es privilegiada, la verdad es que yo siento que es un privilegio, no solo en contextos críticos, sino también cualquier día normal, para poder mostrar la importancia de la educación y lo trascendental del trabajo que se hace cada día. Bien. Lucía, ¿algo más? Sí, le escuchaba atentamente a Silvia y pensaba en aquellos docentes y aquellas docentes que han tenido que buscar otro empleo. Y esta es una consulta que la vienen haciendo también los diferentes gremios, digo, hablando con sus afiliados. Y también, digo, esta es una situación que está pasando. Y es una situación penosa si nos ponemos a pensar. Son personas que han estudiado y han dedicado su tiempo de vida en estudiar para después dar clases y después verse en esta situación, de buscar encima empleos precarizados. Sí, tal cual. Porque no es otra cosa que eso. La verdad que es tremendo. Y a eso sumarle una noticia que veía justamente ayer, que no tiene que ver con el ámbito universitario, sí con otro sector, digo, el sector de los camioneros, que cerró su paritaria con un 3%. Con un 3% y un bono de 45.000 pesos. Entonces digo, wow, ¿esto es así? ¿Las reglas del juego vienen así, digo, para todos los sectores? Sí, se refleja un poco en varios, lamentablemente. Bueno, nos quedan algunos minutitos, así que nos vamos a ir al último corte de esta edición de Espacio Género. Quédense ahí, que luego volvemos con el cierre. Resumen informativo. Una síntesis de los hechos más importantes de la semana. Noticias que se destacan de las actividades científicas, académicas, de extensión, deportivas y recreativas que trascienden en la Universidad Nacional de San Juan y en la provincia. Para un fin de semana informados. Sábados y domingos en sus dos horarios, 12:30 y 19:30 horas. Por Sama TV.
El canal de la Universidad Nacional de San Juan. El edificio de OCE para mí es muy emblemático, lo que es arquitectura moderna. Lo que se hizo, como siempre, es muy rápido, muy ágil. El pigmento que tiene, además de dejarte el trazo, además le pasas agua y te da el color como más fuerte con respecto a la acuarela, ¿no? Yo no recuerdo el tipo de árbol que hay ahí, me llamaba la atención, entonces yo lo dibujé con movimiento, ¿sí? Como una cosa, como una licencia personal, si vos querés, plástica. En realidad todo el edificio fue hecho muchas veces casi sin levantar la pluma, arrastrándola, desafíos personales de cómo te sale o no te sale, pero no podés no hacerlo. El canal público de la Universidad Nacional de San Juan, Sama TV. Seguimos viendo Espacio Género. Continuamos con esta edición de Espacio Género, ya nos quedan unos minutitos, ya estamos en el cierre. Preguntarles ya por último, alguna breve reflexión sobre cómo un poco tejemos redes también entre las mujeres, cómo nos damos voces entre nosotras, cómo nos damos lugar, fundamental también para construir un poco. Sabemos que tenemos por ahí formas distintas de construir que entre varones y que también así nos hemos ido haciendo lugar, tanto en los medios como en otros espacios de trabajo, pero en este caso los medios. Algo sobre eso que ustedes observan en sus espacios. Bueno, yo querría aprovechar para recordar que, como dice Michel Foucault, el lenguaje no es solamente un medio para obtener un fin, sino que el lenguaje es un fin en sí mismo, porque lo que no se conoce, lo que no se nombra, no se conoce y no se puede analizar, y muchas veces se naturaliza su existencia o su inexistencia. En ese lugar las mujeres hemos asumido muchísimos roles, limitaciones que nos han condicionado durante toda la historia. Hace relativamente poco tiempo, hemos comenzado a deconstruir todo este camino que es de miles de años, y bueno, tenemos que seguir ocupando esos lugares. Nosotros con Lucía justo somos miembros de la red de periodistas con perspectiva de género, que sigue trabajando un poco más en silencio, pero sigue activa. Y la verdad es que sí es un sostén en muchos sentidos. Me parece que este tipo de grupos debe seguir trabajando, lo mismo que a nivel institucional, con todos aquellos proyectos que tengan que ver con la perspectiva de género en los distintos espacios áulicos para eliminar las violencias, las limitaciones de género. Y bueno, seguir reuniéndonos en talleres y estar conectadas desde el lenguaje, no olvidarnos que esta no es solamente una herramienta, sino una arena para poner en la mesa los temas que nos interesan. Bien, totalmente. Animo a las más jovencitas también a seguir comunicando, porque sé que lo están haciendo a través de sus canales, a través de esos videos que ellas realizan. Entonces sí, las animo a que lo sigan haciendo, a que comuniquen aquello que les hace ruido, no solamente comunicar el día a día, porque muchas sé que están haciendo eso, es decir, bueno, filmar o tomar imágenes de lo que ellas hacen en el día a día. Sí, las animo a que si quieren, si lo desean, si es que la comunicación es el camino que ustedes van a seguir haciendo, que se profesionalicen en ese sentido. Porque hay como una idea de que, bueno, si yo escribo un guión, y si quiero comunicar algo lo comunico y ya, y no es tan así. Entonces hay que ver a qué público voy, a qué público me refiero, a qué público quiero llegar, qué es lo que quiero contar con lo que quiero decir. Entonces, bueno, en ese sentido. Y sí, como decía Silvia, estamos ahí en Recope resistiendo, muchas veces dialogando entre nosotras sobre lo que nos hace ruido en los medios de comunicación. Y creo que, bueno, esa es la idea, seguir debatiendo. Y, por supuesto, te felicito, Eli, para que este espacio se siga sosteniendo. Bueno, gracias chicas, la verdad que ha sido un placer que hayan venido, que hayan podido poner estas discusiones tan fundamentales sobre la mesa y que sostengan espacios como el que acaban de mencionar la Recope,
que hay varios así nichos que son fundamentales para resistir justamente y seguir discutiendo las cosas que nos importan y justamente cómo las comunicamos. Así que gracias a las dos por haber venido, un placer haberlas tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, a quienes estuvieron como cada miércoles del otro lado, acompañando una edición más de Espacio Género. Nos volveremos a encontrar, por supuesto, el miércoles próximo, 14 horas, por Sama TV.